Dios les bendiga. Gracias por sintonizar la radio Caminando por Fe. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las predicaciones, estudios y futuras transmisiones en línea. Sin más preámbulos, les dejo con la palabra que Dios tiene para ti hoy. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor, buenas tardes, mis hermanos, que Dios les bendiga a todos de manera especial, que Dios les bendiga de manera especial a cada uno de ustedes. Les hablamos sus hermanos Víctor Alexander y Rubén Paredes. Vamos a venir en esta tarde bajo la segunda parte del estudio dado la semana pasada, que lleva como tema la comida espiritual. Estamos en la segunda parte. La primera parte la pueden buscar también lo que es la descripción del video, si la ven, y ahí la van a encontrar. Bien, vamos a presentar, vamos a rápidamente a la pesca milagrosa, mejor dicho, el capítulo 5 del Evangelio de San Lucas. Vamos a leerlo del 1 al 11. La pesca milagrosa. San Lucas capítulo 5 del 1 al 11. Aleluya. Gloria al Señor. Dios le bendiga a todos de manera especial. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír de Dios, y vio dos barcas que estaban acerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga más adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran sus compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Aleluya, Padre Celestial, te presentamos, Señor, este poderoso momento. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que pongas las palabras en nuestra boca y que este estudio sea un estudio de bendición y edificación para cada uno de ustedes. Reprende y quebranta toda acechanza del infierno, de los demonios y del enemigo, para que este estudio sea un estudio de bendición y edificación para todos nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Muy bien, hermana Ruth, ¿comienzo o tienes algo que añadir? Muy bien, muy bien. Vamos a dar ahora una explicación de lo que es la pesca milagrosa. Básicamente, esto fue un milagro. Esto fue simplemente un milagro. Recordemos que Pedro y sus hermanos eran pescadores profesionales. Sin embargo, se habían pasado toda la noche intentando pescar un pez. Sin embargo, no pescaron nada. Y lo intentaron hasta que se rindieron porque no encontraban nada. Puede que quizá lo hayan hecho en el terreno que no era, o mejor dicho, o en el lugar que no era, mejor dicho. Sin embargo, Dios él lo sabía todo. Aunque bueno, Cristo representa lo que es la acción de Dios. Cristo el Hijo
como estaba ya predestinado que Pedro y sus hermanos fueran apóstoles o discípulos de Jesús, Jesús conquistó a Pedro y a sus hermanos por medio de este gran milagro. Pero hacemos énfasis en lo que le respondió Pedro a Jesús después que Jesús le dijo a Pedro que bogara mar adentro y que le echen las redes para pecar. Entonces dijo Pedro, lo que dijo Pedro, Señor, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. En tu palabra echaré la red. En el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, echó la red. En nombre del Hijo, del Creador del universo y de todo lo que existe en el mundo. O sea, no lo hizo bajo su propia fuerza, lo hizo bajo el apoyo de Cristo. Este acontecimiento deja unas cuantas enseñanzas de que muchas veces cuando queremos hacer las cosas bajo nuestra propia fuerza, muchas veces no lo logramos. Porque cuando hacemos las cosas bajo nuestra propia fuerza, tendemos a hacer las cosas bajo nuestra propia convicción, bajo nuestra propia visión, bajo nuestra propia idea, bajo nuestra propia guianza. Y muchas veces fracasamos. Y Dios quiere que lo hagamos siempre bajo su respaldo. Dios siempre nos quiere respaldar en cierto trabajo que emprendamos para que todo nos salga bien. Dijo el Señor en su palabra, porque no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Hay batallas que no las podemos ganar con nuestro propio esfuerzo. Necesitamos el respaldo de Dios. Y en cuanto a lo que es, recordemos que hubieron tantos peces que la barca hasta se hundía de tanto. Pero hay otra enseñanza aquí que también vamos a hacer énfasis. Eh, Dice aquí, en el capítulo 10, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora seas pescador de hombres. ¿Qué quiso decir Jesús con esta frase de pescadores de hombres? Se está refiriendo prácticamente a lo que es el ministerio del evangelismo. Gloria a Dios. Aquí Jesús se está refiriendo prácticamente a lo que es el evangelio, el ministerio de evangelizar. Se está refiriendo aquí el Señor. Aquí, en una parábola que dijo Cristo, el reino de los cielos es semejante a unos pescadores que fueron a pescar peces y, y pescaron muchos peces. Y cuando pescaron los peces, a todos los peces que se veían bien para ser aceptados, se quedaban con los peces, pero con los peces que no eran muy buenos, los peces que no se veían muy bien, eran echados luego al mar. Y así mismo será en el día del juicio. Todos los que hicieron la voluntad de Dios recibirán como bendición, como recompensa, la vida eterna y habitar en el reino de Dios. Sin embargo, todo el que anduvo conforme a su corazón, conforme a su propia voluntad, de espaldas a Dios, será echado en el infierno y allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí el Señor compara lo que es la humanidad con el mar y los peces. Y los pescadores representan los mismos evangelistas. También el Señor representó el evangelismo con lo que es la siembra. La parábola del sembrador. El sembrador es aquel que predica la palabra y la semilla es la palabra. La palabra es la semilla
el que fue como a regarla es el evangelista. El evangelista riega la palabra de Dios, da el mensaje de salvación. El evangelista se encarga de dar la palabra, pero de manera que la palabra penetre en el corazón. Ya después que el individuo escucha la palabra y la acepta, de ahí en adelante comienza el Señor a trabajar, porque el que transforma y cambia es el Señor. Nosotros no cambiamos ni transformamos a nadie. El que transforma y cambia es el Señor, no nosotros. Aleluya. Y para culminar mi explicación, Dios quiere que tú y yo seamos pescadores de hombres, salgamos a predicar su palabra y, con nuestras redes lancemos nuestras redes y conquistemos con la palabra de Dios a todo aquel que quiera servirle a su nombre. Gloria al nombre de Cristo. Por aquí mi hermana Ruth. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Jesús. Es como nuestro hermano Víctor leía en Lucas capítulo 5. La palabra de Dios no tiene ninguna equivocación. Ella misma trae su propia explicación. Solamente hay que ponerle atención en la sabiduría que el Padre otorga a cada persona. Cuando la siembra se hace parte de tu vida, es porque ya la palabra de Dios tiene cabida en tu corazón, ya germinó, ya produjo al 100 por 1 lo que tiene que producir. Ahora hace falta que nosotros multipliquemos lo que hemos recibido, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. No podemos simplemente gozar nosotros de la salvación, sino impartir la salvación a otros. Cuando Jesús se encuentra con la multitud, Jesús siempre impartía algo del Padre. Jesús siempre se mantuvo en secreto buscando el pan de vida para entonces dar ese pan repartido a los 5,000 que estaban detrás de él. Por eso nunca nos permitamos de simplemente llenarnos de gozo nosotros. Palabra de Dios. Hay personas que anhelan que tú una palabra, así como en Primera de Reyes, amén, vemos a un profeta muy conocido, un profeta llamado Elías. Primera de Reyes 19 habla ya de la persecución que este Jezabel, llamado Acab, alguien que está dentro de lo que sería, entre comillas, la semilla, alguien que se produjo al 100 por 1 contigo, aleluya, así como habla Hechos 13 en su verso 8, alguien con el espíritu de Limas, esas personas que resisten a la palabra de Dios, esas personas que atan a otros hacia su propia condición, porque Acab era un hombre de Dios, pero acá se corrompió por causa de la semilla, por causa de una palabra torcida, porque como les explicaba en el estudio número 1, les explicaba de que hay que saber identificar lo que estamos consumiendo, hay que saber qué está consumiendo nuestra vista espiritual, porque si estamos consumiendo comida superficial que parece ser comida celestial, tenemos que identificar si la comida que se nos está dando es para comer y seguir caminando, porque hay comidas que te detienen al propósito de Dios. Entonces, acá, cuando probó esta comida, acá pretendía que era una comida de Dios, como esa dicen que esto viene de Dios cuando Dios ni siquiera ha respondido ni los sueños, así como Saúl, que buscan confirmación por todo, quieren confirmar si esto es de Dios, quieren confirmar si predicar es de Dios, quieren confirmar si dar una palabra a los presos es de Dios, quieren confirmar si salir a buscar a los que están en las calles, aquellos que son vituperados, aquellos que son rechazados es de Dios.
Entonces, son personas que literalmente no entiendo, mis hermanos, qué causa es que Dios tiene que hablar con ellos. O sea, cómo es que Dios tiene que decirle que el evangelio se ha dicho desde los tiempos de Génesis hasta Apocalipsis, se repite lo mismo. Y se dice, id y predicar el evangelio para toda criatura. No hay excepción. Hasta los perros tienen que saber que Cristo viene, porque dice la palabra de que toda la creación, aún siendo creación, aún los árboles cantan, aún los pajaritos, aún las cosas que quizás usted diría no importa, el aire, aún todo alaba a Dios. Entonces, si el silencio también alaba a Dios en la noche, si las estrellas alaban a Dios, ¿por qué nosotros nos descuidamos en glorificar el nombre de Dios a otros? ¿Por qué tenemos miedo de predicar la palabra de Dios a aquellos que están expuestos a un evangelio totalmente torcido? Aquellas personas que están recibiendo comida superficial. ¿Por qué no vamos nosotros en su angustia, como dice David? En mi angustia yo incliné mi rostro a Jehová, y él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Entonces, muchas personas están esperando de que tú clames por ello. Hay otras personas que están esperando que tú seas la contestación de la oración de ellos. Entonces, ¿cómo pretendemos de que Dios escuche la oración del prójimo si nosotros no estamos siendo escuchados primeramente por Dios para dar la carta, para dar el mensaje a aquellos que están esperando la aprobación de Dios? Entonces nunca podemos descuidar eso. Cuando Jesús llama a estos discípulos, Jesús no llamó a gente vaga. Jesús llamó a gente dispuesta, a gente con compromiso, pero que todo el compromiso lo puso de lado y se fue a Dios. No te estoy diciendo con eso de que tú no puedes trabajar para Dios y puedes trabajar secularmente, porque hay ministerios que Dios los saca en lleno. Son ministerios a tiempo completo, fuera de tiempo y a tiempo, predicando la palabra. Pero hay ministerios que Dios lo ha preparado, como Daniel, para que se encarguen desde adentro de supervisar las cosas y tratar de dar el ejemplo para otros. Porque si Dios no hubiese puesto a Daniel en la posición donde estaba, entonces Nabucodonosor hubiese acabado con todo el mundazo. Hubiese acabado con todo. Entonces, si Darío tampoco hubiese tenido a Daniel cercano a él, entonces Darío hubiese acabado con todo lo cristiano, con todo. Entonces, cuando el decreto de que no podemos alabar a Dios viene desde la presidencia, tiene que haber un ungido en la presidencia para que el ungido pueda abogar por los demás. Entonces, por causa de las comidas superficiales, es que los demonios han tomado mucho control en los corazones, porque muchos han dicho que el juzgar solamente es Dios, mas la palabra dice que podemos juzgar con justo juicio, porque si tú no estás haciendo las cosas conforme a Dios, entonces tú sí puedes ser juzgado, porque tú estás haciendo un acto, y un acto es un hecho, tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico. Ya tú tienes la legalidad de poder hablar a través de un abogado para defenderte. Amén, gloria sea el nombre de Jesús. Bien, vamos rapidito, vamos rápido, Víctor. Vamos a ir a Juan capítulo 3, a la altura del verso 17 y 19. Cuando, si puedes leerlo, claro. ¿Dijiste Juan? Sí, libro de Juan. ¿No? Busca capítulo 3. Capítulo 3. No sé si tú me estás escuchando bien. Juan 17. No, 3, 16 y 17.
Gloria a Dios. Porque que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel para que el mundo sea salvo por él. Aleluya. La Biblia dice en Juan capítulo 1, en los primeros versículos, sobre el verbo hecho carne. En el principio el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Jesús es el verbo hecho carne. Recordemos que como un padre envía a su hijo a morir por un grupo de pecadores, sin que su hijo tuviera la culpa de eso, es algo bastante fuerte, mi hermano oyente. Es algo muy triste que una persona o un padre envíe a su hijo a un mundo de pecadores, a un mundo lleno de gente mentirosa, de asesinos, de fornicarios, de adúlteros, de gente avariciosa, de gente egoísta, de un mundo lleno de gente orgullosa, prepotente y arrogante, que se merecen pagar por todo lo que han hecho, que se merecen ellos pagar por todo lo que hicieron, para, para, para entonces esa persona enviar a su hijo a que morir por ello. Es algo que casi que dentro del humano es algo totalmente injusto e ilógico. Pero Dios, la sabiduría de Dios sobrepasa nuestra lógica. El plan de Dios sobrepasa nuestros planes. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, mi hermano oyente. El amor de Dios por nosotros fue tan grande que decidió entregar a su hijo, aunque también Jesús estuvo de acuerdo con eso. Jesús estuvo de acuerdo con eso, aunque recordemos que cuando Jesús oró por sus discípulos en el Getsemaní, que llegó a ese punto donde sudaba sangre, que eso es una enfermedad que tiene un nombre que se me olvidó, donde cuando la gente llega a un punto muy alto de estrés puede sudar sangre, y es en ese momento o trombosis, o también recibe el nombre también de hemapidrosis, también recibe hemapidrosis, por ahí se llama. Pero también dijo Jesús: Señor, si pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. O sea, que era tan pesado, era tan arriesgado el asunto, que el Señor Jesús se atrevió a decir: Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y entonces, mis hermanos, el que ha visto la pasión de Cristo, haciendo énfasis en lo que es el título de la pasión de Cristo es el amor de Dios hacia la humanidad. El amor de Dios hacia la humanidad, mis hermanos. El deseo de Dios de que la humanidad lo conozca. El deseo de Dios de que la humanidad sea salva por él. En eso consiste lo que es la pasión de Cristo. En que el hombre se vuelva de su mal camino y entregue su vida a Dios. Entienda, Señor. Hasta aquí mi explicación. Gloria a Dios. Aleluya.
Es como nuestro hermano y maestro Víctor acabó de mencionar. De tal manera, dice la palabra, de tal manera. Dios, sabiendo que nosotros somos pecadores, de tal manera sabiendo de que podemos fallarle a diario, aún con los pensamientos, dice Jesús, aún con nuestros ojos podemos codiciar, podemos engañar, podemos persuadir, porque hay personas que persuaden con la mirada, hay personas que hablan el lenguaje demoníaco, así como hay lenguajes de la fe, hay lenguajes demoníacos que se encargan de inducir miedo, de inducir a la presa temor, para poder persuadir las palabras que son dulces como la miel cuando se reciben, pero son venenos, son veneno. Entonces, de tal manera Dios, sabiendo todo esto, entregó a Jesús, nos entregó el verbo, nos entregó el pan de vida, nos entregó la fuente de agua, nos entregó aquel que quita los pecados, nos entregó ese Cordero de Dios. Amén. Entonces vamos a leer, porque la explicación que dio Víctor, no hay nada que añadir. Simplemente Dios es tan Dios que en sus pensamientos nos encontrábamos nosotros. Porque para tú crear algo a tu semejanza, tú tienes que amar mucho ese algo, a pesar de los problemas, a pesar de los agravios. Dios no miró lo que el hombre ve, que muchas veces el hombre se rechaza a sí mismo, se menosprecia. Dios no menospreció al hombre cuando lo hizo a su imagen y semejanza, porque Dios entendía de que aunque el hombre fallare, el hombre volvería a él. ¿Por qué? Porque tiene su imagen y semejanza, tiene la identidad del cielo, tiene la identidad de Dios. Por más que los doctores, que el diablo, que los demonios, quien sea que se invente una nueva, diga de que no somos de Dios, sino que somos producidos por el tal mono, es imposible. Es imposible, porque el ADN de Dios está dentro de nosotros. Por más que los doctores quieran modificar el ADN de Dios no se contamina, según Lucas. Aunque nos dieran a tomar cosas mortíferas, aunque nosotros mismos tomáramos cosas mortíferas, nada nos podrá dañar. Eso lo dice Jesús. Nada os podrá dañar, pues yo doy potestad. Sabes que la palabra potestad es como, aparte de una legalidad, aparte de un permiso, es un fundamento, es un sello, es como tú decir, esta casa me pertenece y yo le pongo la firma. Por más que tú quieras abolir la palabra que yo dije, hay un certificado que justifica de que eso es mío. Entonces el humano, los seres humanos son así para Satanás. Por eso Satanás nos odia. Por eso Satanás no quiere sacar la simiente de Cristo. Por eso Satanás siempre ha golpeado la simiente de la mujer. Porque la mujer es la que provee a las mujeres y a los hombres. Amén. Es la que trae vida. Es la que da el fundamento de Dios. Es la que la simiente de Dios ha tocado para producir personas. Amén. Para producir criaturas, para producir hijos y hijas de Dios. Por eso las mujeres como Raquel fueron tan atacadas. Las mujeres como Elizabeth fueron tan atacadas. Porque a través de la simiente, que es la raíz que Dios ha puesto al lado, la costilla,
aquella que provee lo que tú no tienes y que tú también como hombre provees lo que ella no tiene. Por ejemplo, hay mujeres que quizás se pueden desenvolver en la palabra, pero hay hombres que entran en una profundidad tan terrible que huelen los espíritus, huelen las cosas, palpan el mundo espiritual. Entonces, para no irnos lejos, vamos rápido, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 26, a la altura del verso 26. Amén. Vamos a leer, si nuestro hermano Víctor puede, claro. Capítulo 26, repito, a la altura del verso 26. Un momento. Ok. Juan. No, Mateo. Ok. Dice así, del 16 al 29. Ok. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, comed, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Amén. Bueno, recordemos que Jesús dio antes de que esto pasara, Jesús dio una gran enseñanza que tiene como título Jesús el pan de vida. Esta enseñanza se encuentra en un mensaje que él es el pan de vida. Una enseñanza que sus discípulos no entendieron. La mayoría no entendió eso. Y, y fue muy dura la palabra. Y por causa de esa palabra muchos dejaron de seguir a Jesús. Bien, la enseñanza está en Juan capítulo 6, versículo 25 en adelante. Antes de esto, Jesús hizo el milagro de alimentar a 5,000 personas. Él demostró que es que él es el pan de vida que sacia al mundo, que sacia el hambre del mundo, por medio de la alimentación de 5,000 y de 4,000 personas, aumentando, multiplicando los peces y los panes, de manera que ya no buscaban a Jesús por las señales, sino por los peces y los panes también. El Señor está dando aquí lo que es la enseñanza de por qué es el pan de vida. Se refiere no a un pan físico, sino a un pan espiritual, refiriendo a que Él es el que tiene la capacidad de saciar el hambre de la humanidad. Todo el que no conoce a Cristo tiene un hueco del tamaño de Cristo. Todo el que no conoce a Cristo vive una vida vacía. Una vida totalmente vacía, sin sentido. Solamente el Señor puede saciar el hambre de la humanidad. ¿Pero qué tipo de hambre? El Señor puede saciar el hambre de paz, el hambre de justicia, el hambre de amor que tiene la humanidad, el hambre de, de alegría y todo lo que a la humanidad le hace falta. Gloria al Señor. Repito, la enseñanza del pan de vida está en San Juan capítulo 6, versículo 25 en adelante.
Gloria al Señor. Dice Jesucristo en el versículo 32, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, o sea, Él. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido desde el cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, el que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Aleluya. El Señor, aquí recordemos que Juan el Bautista llamó a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús representa ese pan que es semejante al maná que comieron los hijos de Israel en su peregrinaje en el desierto. Ese maná representaba lo que es la palabra de Dios para ellos, el mensaje de salvación para ellos, el maná. Sin embargo, aquí, el que hay aquí en el nuevo pacto, ese maná, gloria a Dios, Jesús es el único que puede saciar el hambre y la sed de justicia que hay en la humanidad cuando no lo conoce. Aleluya. Hasta aquí. Vamos a Juan. Vamos a ir a Juan capítulo 6. Repito, Juan 6, 60, verso 60. Primera carta, no. Juan capítulo 6, a la altura del verso 60. Padre y Espíritu Santo. Vamos a leer del 60 al 69. Dice así la palabra. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende, pues que si viereis, al Hijo del Hombre subir a donde estaba
primero, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Repito el verso 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Verso 64 en adelante. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Repito el verso 65. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvían atrás y ya no andaban con él. Repito, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso también vosotros? Le respondió Simón Pedro: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió: no os he escogido yo a vosotros, a los 12, y uno de vosotros es diablo. Aleluya. Mi alma te alaba. Amén. De ahí viene la palabra de que muchos serán los llamados, muchos son los convidados que reciben la carta, pero pocos son los escogidos. Muchas personas están haciendo pródigos, otros están haciendo milagros, otros están utilizando la palabra de Dios como un comercio. Muchos están siendo Jesse en estos tiempos, les están poniendo precio a la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios dice que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y aparte de eso, cuando a ti te dan algo es porque no es tuyo, es de alguien más. Entonces tú no puedes vender la heredad de otra persona. Cuando la heredad de Nabot quería ser conquistada, sin Nabot haber dado el permiso, Acab curiosamente quitó la heredad de Nabot de una forma brusca, de una forma impetuosa, de una forma persuadida por causa de Jezabel, su esposa, por causa de aquellos que vitupieran este evangelio, aquellos que están en la barca junto con nosotros, pero por su causa es que la tormenta está siendo atraída a nosotros. Aquellos Jonás que se duermen sabiendo que son ellos la causa del por qué braman los mar, por qué braman las olas del mar. Amén. Entonces, aquellos pequeñitos, aquellas personas que muchas veces no se toman en cuenta, muchas veces son la causa del por qué los Isaías, aquellos atalayas, aquellos profetas, aquellos ministros, aquellos misioneros, aquellos hombres y mujeres de Dios no avanzan. Porque por causa de un eunuco, por causa de uno
es que no se puede lograr la victoria en Dios. Entonces, cuando Jesús saca a la luz la verdad, dice, mis palabras son espíritu. Cuando la palabra de Dios es espíritu, entonces el espíritu mora dentro de ti, porque el espíritu tiene que habitar en un cuerpo. Todo espíritu tiene que habitar en un cuerpo. Hay espíritus inmundos y hay espíritus que provienen de Dios. Por eso hay que pesar los espíritus, hay que pesar no solo las palabras, también hay que pesar en el discernimiento a las personas, hay que pesar la intención del corazón de las personas, porque la intención dirá si viene de Dios. Por eso Jeremías, Dios les replicaba mucho, Jeremías, no te enfoques en los sentimientos. Jeremías mata los sentimientos. Jeremías quita la vergüenza. Jeremías quita las palabras que tú quieres hablar, palabras aguadas, palabras que Dios te dice, el arroz va así, pero queremos ponerle un chismá para, tú sabes, apaciguar la cosa, para que las personas no se sientan mal. Cuando Dios dice, dame el arroz duro, uno quiere ablandar el arroz para que sea consumido. Cuando la palabra es ablandada en el corazón, Dios no puede trabajar de la misma forma en que provee la palabra. Cuando nosotros nos hacemos hacedores y no tampoco oidores de ella, entonces de nada vale que nosotros sepamos de la ley, porque desde la antigüedad todo el mundo sabía de la ley. El mismo Pablo, el mismo que antes les decían Simón, aquel que mataba, aquel que perseguía, sabía de la ley y de nada le valió. Entonces, no solamente seamos hacedores de la palabra, aquellos que escuchan en el mensaje, eso es bueno que tú lo escuches, pero también tienes que oír. A veces hablando mucho no podemos escuchar lo que Dios quiere. A veces por estar hablando tanto no escuchamos de que cuando Dios nos mete en el desierto es para quitar la desintoxicación. Amén. Para trabajar una desintoxicación espiritual. Cuando el pueblo fue sacado de Egipto, Dios podía mandarlo directamente al Canaán. Claro que sí, Dios podía. Pero Dios permitió que pasaran por el desierto para quitar las malas mañas, para quitar esos espíritus inmundos que atraen la seducción, aquellos que el mismo Joel dice, aquellos sensuales, aquellos que ni mora el Espíritu de Dios, sino que en su sensualidad persuaden a otros. ¿A dónde? A su carnalidad, a las cosas que Dios aborrece, aquellas cosas que Dios profana como santos, aquellos santos que son diablos. Aleluya, bendito Jesús. Entonces, cuando Cristo saca todas estas palabras, cuando Cristo les está hablando de la raíz del problema, cuando Cristo le está sacando los trapitos, porque muchos dirían, como el Espíritu de Dios me lo está ministrando ahora, muchos se quieren poner como aquella mujer que adulteró, aquella mujer que Cristo, aleluya, no señaló. Muchos quieren tapar el pecado con la palabra no me juzgues para no ser juzgado, pero Dios no juzga a aquellas personas que se arrepienten de corazón. ¿Cómo así? Dice la palabra que aquel que confesare su pecado alcanzará misericordia. Dios no desmantela el pecado porque ya tú te arrepentiste en el secreto. Pero hay personas, amén, como el Espíritu de Dios me dice ahora, hay personas que se parecen a David cuando pecan. ¿Cómo así? Cuando ellos pecan, cuando ya estuvieron con Betsabé, cuando ya hicieron lo que hicieron, o sea, fornicaron, hicieron lo que hicieron por ahí, sus atabales y todo, vienen donde Dios con su carita linda. Dios, yo me voy a meter en silicio. Dios, yo me voy a meter en ayuno. Dios, yo quiero 40 días de oración para que tú santifiques mi espíritu, para que tú laves mi rostro y se vea resplandeciente. Y Dios no le aplaude pecado a nadie. Así como la espada estuvo sobre la casa de David, también la espada estará sobre aquellos que se complacen en su pecado, que se sacian en su lascivia, en su mente reprobada. Aquellos que amando más las tinieblas
Vituperan a aquellos que están en la luz, aquellos que van en contra de lo de Dios, aquellos que dicen no hay Dios en su corazón cuando están pecando, aquellos que no piensan, no analizan, escuchen, no escuchan lo que Dios habla cuando están a punto de pecar, porque el pecado no llega si tú no le abres la puerta. Cuando José fue tentado, dice la palabra, de que la mujer de Potifar preparó el escenario. La mujer de Potifar preparó las cosas. Así funciona el diablo. El diablo prepara el terreno. El diablo prepara las cosas. El diablo te pinta las cosas como que no importa. Como que Dios no te va a hacer nada. Muchos están jugando con Dios. Muchos creen que Dios no está pendiente a lo que están haciendo. Cuando Dios le va a hacer como los hijos de Aarón. Cuando ellos vengan a presentar altar delante de Dios, Dios lo va a consumir, porque fuego extraño Dios no quiere. Y hay personas que dicen, si yo no lo hago, Dios no va a levantar a otros. Pues te equivocaste ahí mismo. Dios tiene a muchas personas para usar. Dios, lo que pasa es que los profetas que se están guardando para Dios están esperando la señal de Dios, porque hay personas que se están provocando la ira de Dios simplemente por tomar en cuenta al humano, a las personas, la fama, el espíritu de fama los arropa, el espíritu de la atención, el espíritu de yo soy el centro, ese espíritu de Usía que quiere arropar las mentes, que no quieren esperar el tiempo de Dios, no quieren esperar que descienda el ungido para hacer lo que Dios mandó hacer. Ellos quieren hacer lo que el ungido tiene que hacer y quieren hacer su parte. Personas que están matando a muchos Moisés en congregaciones. Personas que aún la palabra de Dios ha sido dada, ha sido manifestada, y ellos se ponen en contra de los ungidos. Son personas que abogan como pasó con este llamado Aarón. Amén. A veces Dios elige a una persona cercana de nosotros y no podemos acribillar a quien Dios escogió, a nuestro hermano. Sabemos que dura es la palabra. Sabemos de que Dios es quien elige a la persona. No podemos contender con otros sobre nuestro hermano, porque si no nos caerá lepra y seremos desahuciados de la multitud. Entonces no queremos provocar a Dios, porque cuando Dios habla, mis hermanos, porque muchos dicen Dios me habló, cuando Dios ni siquiera ni en los sueños le ha hablado. Cuando Dios habla, mis hermanos, yo les puedo testificar de que la vida tiene que ser diferente. La vida tiene que ser totalmente santificada por temor a Dios, por temor simplemente a escuchar esa voz de trueno, esa voz de trompeta, esa voz que suena más duro que un micrófono. Bendito Jesús. Entonces, si nosotros decimos que somos de Dios, tenemos que provocar que somos de Dios para los que no ven, las nubes de testigos, porque hay nubes de testigos que nos están mirando, hay nubes de testigos que necesitan comer de lo que nosotros tenemos para dar, porque como mencionaba en el otro estudio, somos fuente. Jesús nos puso como fuente. Entonces, si somos fuentes de agua, no queremos provocar 7 años de hambruna cuando podemos ayudar al prójimo. Este evangelio no se trata de tú llenarte de la palabra, sino de tú también proveer la manifestación de la palabra. Porque entonces las personas no serán convertidas por causa de la palabra, sino que serán persuadidas por causa de una necesidad. Y eso no debería de estar en el pueblo de Dios. Manipulación espiritual. Manipular la palabra de Dios. Porque yo sé que, por ejemplo, el hermano Víctor está pasando una situación. Yo venga donde Víctor a ministrarle de la situación. Yo sabiendo que no es Dios que me está hablando, sino que es mi carne que quiere provocar aplausos. Quiere provocar una falsa unción. Entonces la palabra de Dios no se equivoca. Dice la palabra que lo que el hombre cosechare, eso también segará. Entonces, si yo estoy caminando de una forma contraria a Dios, aunque los hombres vean de que yo estoy bien con Dios, Dios sabe
cómo estoy en el secreto. Entonces, cuando la mujer fue encontrada en el acto, fue porque el diablo preparó el terreno. El diablo provocó de que el pecado de ella sea revelado. ¿Y por qué Dios permitió esto? Porque ella se estaba saciando de su pecado. Amén. Se estaba complaciendo del pecado en el secreto, porque ella no confesó el pecado, sino que ella se estaba complaciendo, le gustaba el pecado hasta el día en que el diablo lo reveló en público. El diablo la hizo pasar vergüenza. Entonces ahí se lo tiran a Dios. Dios, dime, ¿qué tú vas a hacer? Sabiendo Jesús que fue el mismo pueblo que desmanteló el pecado. Porque Jesús también, así como trabajaba en los dones de ciencia, sabiduría y todos los dones y ministerios, Jesús conocía la intención de cada corazón, que no era arrepentimiento, no era misericordia y ni tampoco era esperanza, sino que era claudicar el mismo Cristo, tentar a Dios. Y dice la palabra que Dios no puede ser tentado. Amén. Esa es la primera palabra que Jesús también le dice a Satanás cuando Satanás viene a tentar a Jesús por causa de la necesidad física que Jesús tenía en ese momento, que tenía hambre. Dios no puede ser tentado. Amén. Entonces, cuando las personas provocan de que Dios hable palabras duras, palabras que contienden el corazón, esas son las palabras que nos forman. Porque qué árbol que esté torcido, que tú eres el dueño del árbol, que tú quieres ver fruto en ese árbol, tú no le vas a amarrar una soga para que pueda crecer bien. Así son las personas para Dios. Cuando tú estás torcido, Dios busca la forma de enderezarte. Cuando los caminos de Dios dice, la palabra de Dios dice, de que sus palabras son lumbreras. Amén, son lámparas para nuestros pies y lumbreras para nuestro camino. Es porque la misma palabra nos dará corrección. La misma palabra es la que te va a decir si lo que estás haciendo es correcto o lo que estás provocando es perdición. Porque así como nosotros añadimos fuente de agua para algunos, estamos añadiendo cargas para otros. Cargas que no pueden sobrellevar. Porque qué padre, si tú le pides pan, no te dará pan. O qué hijo, pidiéndote a ti, tú siendo el padre, tú le vas a dar una trompa, una pedra, como tú quieras llamarlo. Tú no le puedes dar desamor a uno de tus hijos. Por eso Dios, aun conociendo nuestra perversidad, Dios miró más allá. Dijo, espérate, este muchacho o esta niña está cacona, pero vamos a resolver el problema. ¿Cómo? Yo voy a entregar todo. Así Dios también quiere que nosotros nos entreguemos a Él, que entreguemos todo lo que perturba, todo lo que daña, todo lo que a raíz de todo este tiempo nos ha cambiado el pensamiento espiritual. Nos ha dicho de que Dios es amor, de que Dios simplemente es bondadoso. Sí, Dios es todo eso, hasta más para allá si tú le quieres poner y le quieres añadir un chin de azúcar también. Pero también Dios dice, yo aborrezco el pecado. Yo aborrezco, Malaquías 2:15, yo aborrezco el divorcio, la separación que yo uní. Lo mismo que están casando lo dicen. Lo mismo sin impíos lo añaden también. Que lo que Dios separe, no lo separe el hombre. Porque las personas están separando lo que Dios unió. Porque las palabras que han recibido, Dios no puede ser burlado, les repito. Aunque usted reciba palabras de corrección, aunque usted reciba palabras de exhortación, aunque tú puedes recibir todas las palabras que quieras, amén. Pero si tú no haces caso a las palabras, entonces la misma palabra te va a perseguir. La misma palabra es la que te rompe, es la que te quebranta, dice la palabra de Dios. Que sus palabras son como tuéstanos, que son como espada, que aún los tuéstanos de los huesos quebrantan, rompen, destruyen.
¿Por qué? Porque forman. Cuando un hermano esté predicando en tu iglesia, no digas que es Satanás que lo está usando. No digas que el pastor está endiablado. No digas que se la cogieron contigo ese día. Lo que pasa es que Dios en su misericordia, así como Natán fue enviado a David, te está enviando un profeta en lo secreto, donde solo el Espíritu de Dios sabe y tú reconoces de que es a ti que te están hablando. Entonces, si es a ti que te están hablando, coge el consejo y arrepiéntete. Porque si tú no te arrepientes, ¿quién te dará palabras de vida eterna? ¿Quién te dará palabras que te lleven al cielo? Muchos quieren entrar al cielo con ropas viles, cuando la palabra de Dios no se equivoca. Aquí la basura del mundo no entra a Dios. Si no, Dios no hubiese matado a Abiot, que son los hijos de Aarón. No lo hubiese matado, lo hubiese dejado que disfruten, que beban, que se emborrachen dentro del altar, que hubiesen hecho lo que sea. Pero Dios, ¿qué hizo? Los consumió, lo mató. Otra cosa más, el mismo bendito Jesús, aleluya, Naamán. Cuando Naamán se encuentra con el profeta, Naamán quería hacer lo que le dé la gana. Naamán, porque era rey, quería subirse por encima del profeta. Pero Dios no permitió esto, amén. Entonces, Dios mío, Padre, tratemos de no ser así, amén. Con nuestro hermano Víctor por aquí, gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Gloria al Señor. Eh, es así como dice nuestra hermana Esther. Muchas veces hacemos cosas en nuestra intimidad y luego queremos ir a la iglesia, tomamos parte y hacemos de todo como si nada pasara. Cuando sí ha pasado algo. Cuando sí ha pasado que cierta cosa. Y algo más que añadir, y es que recuerden que el siervo de Cristo debe ser íntegro. El siervo de Cristo debe ser íntegro y la integridad consiste en mantener una imagen tanto en lo público como en lo íntimo. La integridad consiste en dar una imagen verdadera tanto en lo que es el público como en lo que es lo íntimo. Muchos cristianos en la iglesia son cristianos, pero en la casa son impíos. Lamentablemente, por causa de la actitud de esos cristianos, el evangelio ha sido muy desacreditado, ha sido muy blasfemado a lo largo del tiempo. Aleluya, gloria al Señor. Eh, gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, cuando el Señor a usted le mande un mensaje, eh, acéptelo, mi hermano. Porque si el Señor lo reprende a usted es porque lo ama. Recordemos que el enemigo es un completo mentiroso y él quiere, el enemigo quiere, no quiere saber de usted. Al enemigo le molesta su buen testimonio y su buena imagen y siempre va a usar a los cristianos que están flojos para hacerle daño al testimonio suyo, mi hermano. Por lo cual, cuídese de no caer en la tentación. No le haga caso a las tentaciones de su carne, ni tampoco a las propuestas que venga que le tenga el diablo. Glorificado sea el nombre de Cristo. Amén. Sí, mi hermana, gloria a Dios. Y para terminar, mis hermanos, hay
de las cosas de Dios, para cuando venga la tentación, ya tú sepas en cualquier propuesta que el diablo te quiera meter para que tú peques. Amén. Vamos a despedir. Espero que este estudio haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Padre, gracias por este hermoso momento. Gracias, Señor, por este estudio. Gracias, Padre, por las enseñanzas que tú nos has dado. Ayúdame, Padre, a mí, a mi hermana Ruth y a todo el que ha escuchado este estudio, Padre, a poner en práctica la palabra y vivirla, Señor, en espíritu y en verdad. No solamente ser oidores, sino también hacedores de la palabra. Gracias, mi Señor. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y feliz resto de la tarde. Mejor dicho de la noche. Me disculpa por el error. Mantenerte al tanto en la palabra de Dios. Recuerda que todos fuimos hechos a la imagen y semejanza de Cristo. Sigue sintonizando, caminando por fe, para que seas edificado con una palabra de vida. Shalom.